¿Cómo están por ahí? ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros con calor por este lado del mundo, Europa con olas de frío, pero lo más importante y lo más, yo diría, en común que tenemos con los europeos en este momento, toda América también, es el tema del COVID. Hay que seguir cuidándose. Yo no sé por qué las autoridades no están tomando medidas un poco más fuertes por lo que está pasando antes que esto se desbande. Pero, bueno, otra vez, como nunca a cuidarse, ¿eh? Como nunca a cuidarse. Barbijo, distancia social, lavado de manos, hasta que llegue la vacuna, porque los números suben como una producción matemática y con una velocidad tremenda que asusta. Así que siempre vamos a arrancar estos programas hasta que esto se solucione, recordándole esto que es muy importante para evitar la propagación del COVID, que ha sido una amenaza y será una amenaza por mucho tiempo para la humanidad. Bien, algunos dicen que me tengo que hablar de moto nada más. ¿Qué cabeza tan chiquita puede tener un ser humano para decir eso? Pero bueno, dejémoslo, se me vino a la mente. Hoy estamos acá, como siempre, para hablar de motos y para mostrar modelos nuevos. Si la cámara mira un poquito para acá, fíjense que le hemos sacado el motor y hemos desarmado parte del freno compensado, bueno, la inyección completa, todo, de la Benelli 180S. Este monocilíndrico tan particular, yo traía justamente la admisión. Acá la tengo, lo que es el cuerpo mariposa, que en este caso contiene lo que nosotros denominamos TPS, que es lo que marca dónde está la posición de la palometa de admisión, y el motor paso a paso, que une un orificio que va de un lado al otro lado de la palometa para regular la baja, y que tiene este motor con este cilindro tan inclinado para adelante. Ha sido un bloque totalmente nuevo, que ya está usando Kiwa en unas cilindradas más chicas y con otras motos, y como todo depende de ese grupo, Benelli en una versión de 175 centímetros cúbicos, bueno, con este motor equipa a esta moto que tiene una tecnología totalmente distinta a la que vimos de Benelli hasta ahora. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer en este programa? Desarmar el motor, mostrarle la tecnología. ¿Qué vamos a hacer con la moto? Mostrarle todos los sistemas, cómo está montado el radiador, la refrigeración, la caja de aire, el perno del basculante que pasa por adentro del motor, y cuando desarmás la moto, si no tenés unas herramientitas que son pernos nada más, se te cae todo. Bueno, le voy a dar todas las instrucciones para que problema no tenga. Siempre nombramos a todos nuestros auspiciantes, y si tengo que hablar de frenos, ya es una constante en el mundo hablar de Frasle. Todo lo que es pastillas y zapatas para frenos a tambor, Frasle. En este momento en el mercado, Frasle ha ingresado una cantidad de productos que estaban faltando, que yo le voy a ir mostrando en distintos avisos de grupos de A4 para que sepa todas las marcas que ahora Frasle, bueno, ya tiene para sustitución de pastillas y zapatas de freno en nuestro país. Por supuesto, a nuestros queridos amigos de Gorilla, el quick shifter que le ha cambiado la vida a muchos, modernizando tu moto. Podés pasar los cambios sin tocar el embrague y sin cortar el puño del acelerador y mil cosas más. Entra a la página de Gorilla y entérate, esto está hecho en Córdoba, pero ya llegó al mundo, se comercializa en el mundo. Si alarmas tenés que ponerle a tu moto, X28, no lo dudes, no de vuelta con porquería por ahí. X28 que tiene la función que cuando la activás en esa función tan especial para que no se baje la batería de tu moto, por el solo hecho de no usarla, está quieta, se desconecta y la batería no se baja. Y si necesitas baterías buenas que tengan el amperaje, que mantengan la carga, tanto en modelos sin mantenimiento como con mantenimiento, Dynavolt, conocida por el Campeonato Mundial, por el MotoGP, el equipo Dynavolt, que en Argentina representa Mercomax. Y lubricantes, Wander. Para mí, especialidad en lubricantes para moto. Todo lo que necesitas en lubricantes para moto, Wander lo tiene. Y estamos bien seguros, como siempre, con Libra. Libra es la actitud del seguro. 0800 885427
el mejor seguro para moto que ha crecido así, terrible, exponencial. Y además ahora con el Orange Time, pagás por lo que usás. Nos metemos en el programa. Bueno, preparados para desarmar el 180S. La verdad que mirándolo de afuera uno le encuentra un montón de cosas, un diseño muy interesante, mucho más moderno de lo que veníamos viendo ahora. Una distribución que es bien chiquitita, pero permite girar y ser precisa con una sola leva, que son un poco las características. Así que bueno, vamos a ir sacando de a poquito y vamos hablando del motor. Arriba, la tapa de válvula tiene tornillitos de 6 milímetros con cabeza de 8. Los dos de adelante sostienen un soporte que tiene que ver con el radiador. Está acá, miren. Pues le voy a ir mostrando el electro, el radiador, todo lo que hay acá abajo, este copercio de goma. Vamos a ir con el motor lentamente. Tiene muchas partes y la moto tiene muchas piezas. Y no es sencillo sacar el motor. Tiene muchos enchufes, está todo muy ruteado, o sea, va por un solo lado. Pero bueno, comenzamos sacando la distribución y quiero contarle que una de las arandelitas, esta que está acá, la del medio, el tornillo, tiene una arandela de cobre que hay que respetar porque hace de junta. ¿Ven? Esta que está acá. El del medio de acá, arandelita de cobre. Ojo, ojo, que es importante esa juntita. Y la tapa de válvula sale ni pegada siquiera está. Tiene una junta de forma, un O-ring de forma, ¿ven? Con trabas en la tapa, una tapa inyectada en aluminio. Yo no creo que esto pierda. La verdad que es muy difícil, ni con las horas de uso llegue a perder. Y para ver la distribución, antes de seguir desarmando, ahí se lo muestro. ¿Ven? Balancines dobles, a rodillo, con el árbol de leva central, con la cadena acá. Y regulación de válvula con tornillito y contratuerca. Sacando el radiador en la moto, vean la nota anterior que hice, sacá la tapa de válvula sin problema. 2 tornillos, correr el radiador por un costado y haces válvula. Que es importante, ¿no? Porque si vamos a hacer cosas que para después hacer el servicio cueste como una moto 4 cilindros de 1000, hay que pensarlo, ¿no? Y esas cosas a veces después definen una compra o si molesta demasiado, una pieza que moleste. Yo digo que todo tiene una razón de ser y que además de tener una razón de ser, si el fin que justifique los medios, ¿no? Porque si es algo muy sofisticado para algo que no es sofisticado, y bueno, ¿para qué lo queremos? Tengo que sacar la bujía. Voy a sacar la tapita y le voy a mostrar un detalle interesante, muy interesante. Ahí seguimos. Yo la había sacado y la volví a poner. Hay que sacar la bujía de este lado, que no es la del medio. Ahora cuando saque la tapa la vean, ¿ves? Porque la cadena de distribución que pasa acá tiene la bujía en el medio, ¿ven? Esta cazoleta que trae acá, esta trampa, trae una junta de Byton que está pegada acá, que ahora yo estoy sacando para mostrarle. ¿Ven? Este rebaje que tiene acá, el diámetro ese está hecho ahí y tiene la junta de Byton para que cuando uno aprieta la tapa se comprima y no pierda. Además, después lo vamos a sacar, tiene un seguro ceder que es para poder sacar la cazoleta de acá. Y si usted saca estos tornillos que están acá, que después cuando hagamos todos los accesorios se los voy a mostrar, va a encontrar que por acá entra y sale aire de venteo que va a parar al sistema de recuperación. O sea, esta tapa hace de regulador de presión del cárter, en lo que hace venteo, es la portacazoleta de la bujía central, como ven, y es la tapa del engranaje del árbol de leva. Todo eso acá. Por eso le digo que tiene un montón de cositas. Encima,
esta junta de Byton, si no es de este material que tiene que resistir la temperatura, fácilmente se va a quemar y va a perder. Y esta lo mismo, del mismo material, para sellar en el lugar donde pasa la cadena de distribución. La tapa del engranaje de la cadena de distribución. Vamos a ir agarrando trapito seco para no ensuciarnos y poder explicarles mejor. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Liberar la tensión de la cadena de distribución sacando el tensor automático. Ahí solito se extendió el tensor, ¿ven? Después cuando lo armamos sabemos que hay que comprimirlo, trabarlo mediante el tornillo que está abajo de este tornillo para poder armar la distribución. Pero para sacarlo con cuidado, se puede sacar sin trabar. No pasa nada. Eso sí, no lo saquen cruzado para que haga fuerza cruzado. Van sacándolo como lo hice yo, como lo vieron. La cadenita ya te quedó, ¿ven? Suelta, floja. Y ahora lo que hacemos es sacar el tornillo que tiene el engranaje o al menos aflojarlo. Yo lo voy a aflojar y voy a sacar la tapa y el encendido para ver la distribución antes de sacar la tapa de cilindro. Ahí lo trabé con una maderita acá abajo y el cajoncito para que ustedes puedan ver. Esto tiene el tapón para la puesta a punto acá arriba, como siempre, para ver el punto muerto superior y el avance, y este tapón que está acá para dar vuelta al motor para cuando hay que hacerle válvula a servicio. Y acá, como todos los motores, tiene la tapita que en este caso, ahora van a ver cómo es, no tiene el burro arriba, el burro está acá abajo. Y está el Bendix también ahí. Un Bendix muy moderno. Es un motor muy moderno, liviano. Pero, siempre digo, tengan la expectativa de un motor de 175 centímetros cúbicos. No es ni 250 ni 200. Estos dos tornillos que faltan acá son estos que yo dejé puesto a propósito para que ustedes puedan ver, porque acá, ¿ven? ¿Ven que combina esto acá? Va agarrado con un soporte de los dos lados el expansor del líquido refrigerante. El reservorio donde expande el líquido refrigerante, todo con un sistema de vasos, va agarrado acá abajo en el motor, adelante de todo. Por eso lo dejé para mostrarlo. Tiene muchas cositas lindas, pero es un motor que yo diría requiere de cuidado normal, de mecánicos normales, ¿no? Pero si nos ponemos a jugar con esto y maltratarlo, sonamos porque tiene partes finitas y delicadas que, bueno, hay que desarmar con cuidado. La calidad de las juntas es toda así como esta, papel y calle elástica para que no pierda nunca aún con la junta usada. Estas juntas, que por supuesto no llevan ningún tipo de pega junta, como pueden ver, son reutilizables, no se aplastan. Si usted le da el torque normal a la tapa, no se aplasta, la puede seguir usando. Como yo lo tengo que entregar armado de vuelta, la junta la voy a guardar porque va a andar al pelo. Nada raro acá. Generador, grueso generador, acá está la salida, es un generador trifásico. Y acá van a encontrar los cablecitos del disparador. Ahí está el disparador del encendido, normal podemos decir, pero todo muy finito, de una matricería muy pero muy trabajada, muy finito. Vamos a sacar el generador también. Y si quieren también lo medimos, así aprenden a medirlo. Ahora sí, tengo que buscar el extractor de volante, la traba de volante y sacar la tuerca para sacar el volante magnético. Como siempre, ya saben ustedes, para el volante magnético hay que trabarlo, no golpearlo con estas trabas universales que son una maravilla realmente. Realmente son una maravilla. Te permiten trabar y aflojar. Aparte no está apretado de más, no necesita. Y antes de desclavarlo, aprovechen, es una llave 14, aflojar el del árbol de levas. Ahí está. ¡Ojo!
con el tornillo que tiene el engranaje, gira ese platillo agujereado, pero esto no es todo. ¿Por qué? Porque acá abajo, y ahora le voy a mostrar, vamos a sacarlo, mire, se ve bien esto, ¿no? ¿Ven? La arandela esta está guardando el sistema del descompresor automático que está montado en el engranaje, ¿ven? Está montado en el engranaje. Entonces, ojo que tiene una arandela ahí adentro y la chapita, cuando lo montan, tiene que quedar, por supuesto, bien apoyado, esto en el centro y ahí lo apretan. Abajo está este sistema de contrapeso con resorte que mueve un rodillito fresado. ¿Qué es lo que hace? Bueno, facilita el arranque porque deja abierta la válvula de escape en el momento que le estamos dando arranque. Nada más que eso. Bien, no vamos a sacar todavía ahí. Quiero informarlos para que sepan qué tienen que comprar del extractor de volante de By Service que va para sacar el volante de la Benelli 180S. Miren, le vamos a hacer un plano para que Pedro se lo pueda mostrar. Este es el número del extractor de volante de By Service, las herramientas que distribuye Intercap en la República Argentina para sacar el volante magnético de la Benelli 180S. ¿Se vio? Este número que ven ahí es el que corresponde. Y ahora sí, siempre muestro estas piezas de By Service, son un sueño. Tiene la bolilla, duro, entra con la rosca como tiene que ser, sin forzar nada. Apenas lo llevas hasta el fondo y ya está, no hay problema. Y por supuesto, la ventaja que lo podés agarrar de afuera o lo podés agarrar, ¿ves?, de adentro, porque tiene el cuadrado que tienen los tubos. Entonces es fácil el asunto, después no tenés que renegar. Y en una sacada de esta a veces renegás si no tenés la herramienta. O bueno, no tenés a mano una buena traba, que también es importante. Ahí salió. Es que sencillo. Pero si vos no tenés una buena traba, como yo te estoy mostrando, no tenés el extractor, yo lo quiero trabar para que ustedes vean, no tenés el extractor, este trabajo se hace difícil y empiezan con las palancas, con el cobre, con el aluminio. Miren, sacar un volante magnético así es para expertos, es para expertos. Si no tenés extractor, no lo conseguís, está la rosca mal, un experto lo saca igual. Te aseguro que se saca. Se buscan 1000 artilugios y se saca. Pero si vos sos un mecánico común o estás empezando, no lo intentes porque rompes algo seguro. Bueno, ahí se cayó uno de los rodillitos del Bendy. ¿Ven? Ahí está el Bendy con los empujadores y mantiene el viejo Bendy de 3 rodillos. Diámetro grande, pero no el sistema de flejes. Tiene empujadores y rodillos. Lo voy a poner por acá. Y ahora voy a sacar el engranaje que van a ver, está el intermediario, hay que sacarlo. ¿Ven? Casi siempre estos tienen un separador que se me acaba de caer. No tienen arandelas y el perno es flotante. Pasa que hace vacío con el aceite, ¿ven? Este es el engranaje intermediario entre el motor de arranque, que es este, que ahora lo voy a sacar, y el engranaje del Bendy, que es este. ¿Bien? Me gustaría que tuviera un Bendy de más rodillos y con fleje. Pero bueno, tiene este Bendy que está muy probado, ¿no? Y el engranaje del Bendy no tiene rodamientos, sino tiene un buje de material rosado adentro con pata de araña para que le vaya aceite de sobra y no haya problemas de engrane. Pero la verdad, yo no sé por qué no pusieron uno de los otros, que hoy ya casi son más normales. Debe tener sus razones de diseño, después la vamos a mirar. Bien, ¿se ve la distribución ahí, Pedro, bien? Que es lo que yo quiero que se vea. Si no, busco otro lugar, ¿eh? ¿Se ve bien? Cadena de distribución Morse,
el empujador que ya está libre porque saqué el tensor automático, el engranaje, ya sacamos la tapita, ahora lo vamos a desclavar, que tiene el descompresor y la guía. Ahora lo desarmamos. Bueno, si quieren, si ayudan con un destornillador bien plano para no lastimar. Está flotante el engranaje, pero de alguna forma hay que empujarlo, ¿no? Y lo desenganchan de la cadena y la cadenita se va para abajo. Bueno, ¿ven el sistema? Ahí está. Este sistema actúa acá. Ojo cuando lo desarme que no se le caiga y cuando lo arma en posición. Es complicadito. Tiene dos pernitos que son los que traban y el perno con el plano acá, que es lo que ustedes veían, mueve el contrapeso. Piecita delicada para mirar bien. Después cuando empieza a gastarse hace ruido, entonces empiecen a ver estas piezas, vean que están dando vuelta adentro, porque cuando escuchan un ruido todos le echan la culpa a la válvula, a la cadena, y a veces no es. A veces estas piecitas también traen sonido, hacen sonidos que no nos gustan. Bien, cadena de distribución que sale por abajo, ahí está la cadenita. O sea, si yo tengo que hacerle distribución a este motor, facilongo. Saco la tapa esta que tiene tantas cosas con la bujía, saco la tapa del generador y el tensor y está toda la mano. Ahora, si tengo que cambiar el tensor, por abajo no creo que salga. Ponele que, ahora vamos a ver si sale, yo no lo desarmé nunca. Pero la guía queda trabada como siempre entre el cilindro y la tapa. Así que, para distribución, cadena de distribución, si los tensores y la guía están buenas, que muchas veces pasa así, se saca fácilmente de acá. El burro, haciéndole apenas palanca, ya están los dos tornillos sacados. ¿Por qué están sacados? Ahora se lo voy a mostrar. Vamos a pararlo bien. Es un motor que tiene formas raras, ¿eh? Ponerle algo para trabarlo le cuesta. Hay que pelearse con él porque cuando uno lo quiere inclinar, ahí está. Este sale para abajo, ahí, ¿ven? Ahí lo saqué. Porque el agarre de esto, ahí está. El burrito, el agarre del otro lado del expansor, hay otros dos tornillos que son para eso. O sea, esto combina con esto de un lado y del otro. Así que de un lado agarra la tapa del generador y del otro lado agarra el burrito de arranque. El avivamento eléctrico, como dicen los italianos, el motor de arranque. Bien, ahora sí lo vamos a trabar de acá y podemos ya ver qué tornillos tiene la tapa de cilindro, aflojarlo y sacar la tapa de cilindro. Bueno, si no lo tienen en la moto, para aflojar los tornillos de la tapa de cilindro, lo apoyan de costado, ahí, y es un tubo 10, cabeza 10, o sea, cálcenlo bien con un hexagonal porque es chiquitito. Así que vamos a aflojar en cruz los tornillos de la tapa de cilindro, que son cabeza 10. Por eso le digo que es un motor que tiene una ingeniería especial, que tiene un diseño de paredes, de espesores, que no es común, ¿eh? Si lo ven bien, se parece muchísimo a desarrollos de Benelli de las motos grandes. Tiene mucha reminiscencia a eso. Pueden haberse basado en esos trabajos anteriores de Benelli. A ver si me entra el 8 acá. Porque aparte, como todos, tiene el canal de la distribución sellado con dos tornillos. Ahí está. Ahora ya una vez que la aflojamos, podemos sacar. ¿Ven los dos tornillos que van hasta abajo? Eso ayuda mucho. Estando en diseño, en oficina de diseño, y con Michelotti me decía que ellos han respetado mucho de los diseños anteriores, que le han dado soluciones de transpiraciones, pérdidas. Es importante, es importante.
Porque uno puede decir, che, si aprieta la tapa de cilindro, ese es el canal de la distribución, esos dos tornillos está allá abajo. Cuando esto calienta y se estudia todo térmicamente, no solamente se estudia el pasaje de gases, sino el comportamiento de toda la estructura. Y le garantizo que hay cosas para ver muy interesantes que se ven, que dicen, ¿cómo pasa eso adentro de ese motor, adentro de semejante bloque de fundición? Y créame que pasa. Así que hay soluciones de estos tipos que son de ese tipo de ingeniería, que es una ingeniería avanzada, sin ninguna duda. Este motor es una maravilla, chiquitito, liviano, tiene una cupla impresionante y yo creo que seguramente va a haber versiones más grandes después en el futuro porque da tranquilamente. Sé que hay una versión 125 muy poderosa en cuanto al giro. Bueno, la tapita, cuando saqué los 4 tornillos, fíjese que tiene una junta de chapa y los tornillos, ahora yo lo voy a sacar, ¿ven? Son tornillos espárragos, tornillos largos, que tienen arandelas, no las pierdan, y que por supuesto no hay que pasar de torque para no estirar de más. Ojo con esto, que cuando ustedes ven tornillos de tapa de cilindro así, si se pasan de torque, arruinan el tornillo o arrastran la rosca del aluminio que está abajo. Así que háganlo con cuidado. Ahí me quedó una arandela pegada, miren. Está pegada en el alojamiento. La estoy sacando para no perderla porque no son arandelas comunes estas arandelas de tapa de acero. Ve el vuelo que tiene y el grueso que tiene. Y ataca sobre una base. Este tornillo está hecho en una forja de una sola pieza. Tiene un diámetro acá arriba. Luego se lo estira, tiene otro diámetro en la rosca. Esto trabaja, como en los coches, como en los autos modernos. Exactamente igual, porque es una pieza moderna. Bien. Vamos a correr un poquito esto para acá. Se puede quedar quieto. Medio movedizo el motor. Es muy irregular, no se traba fácilmente. Miren, esta es la tapita de cilindro. Realmente, ahí vemos la ubicación de las 3 bujías. Vamos a poner la 4ª bujía para que no me digan, Morea, ¿dónde está la otra? Yo veo 2, porque te hacen esos comentarios la gente. No ve la rosca, quiere ver la bujía. Me parece bien, ahí está. ¿Ven las 3 bujías? Una a cada lado de la cámara de combustión. Tremendo laburo de quien hace la nollería de la tapa de cilindro para que pase el agua, pasen los conductos y pase el material para roscar la bujía. De este lado, por adentro la distribución. Del otro lado, una en la punta, hay agua acá abajo, líquido refrigerante, y otra en el medio donde pasa alrededor el refrigerante. Me dirán, como la de Bajaj, KTM. Sí, muy parecido, realmente. Realmente que es una muy buena solución. Bueno, y la junta es de chapa, esta quedó pegada, ¿ven? Es raro que la junta de chapa quede pegada. Después voy a ver por qué quedó pegada, porque si no se me tuerce, como no está aplastada, se puede usar tranquilamente, pero quedó pegada. Arriba, sacando los balancines, yo después voy a hacer particulares de este motor, quédese tranquilo. Va a durar un montón de programas. Vamos a sacar estos 2 tornillitos, sacamos los pernos y le mostramos los balancines y le mostramos los conductos de admisión y escape. Vamos a sacar la inyección, todo. Va a durar un tiempito porque no es sencillo, ¿eh? Tiene un montón de cosas. Y vamos a ir mostrando de a poco todo. Así que los que están apurados, que lo quieren ver de una sola vez, yo lo lamento. Pero no lo van a ver de una sola vez porque no se puede hacer de una sola vez. Salvo que yo haga una descripción somera de cómo es el motor y no le cuente nada de la ingeniería profunda, que es lo que me interesa mostrarle, la verdad. Guía trabada entre el cilindro y la tapa, como todos los casos. Nada raro, con un buen material antifricción, de lo que se usan ahora, que no se gasta nunca. Si el tensor de la cadena de distribución anda bien, es eterno, no se gasta absolutamente nunca. Y el resto, bueno, es un cilindro normal, sin ninguna cosa extraña.
martillo de goma o mazo. Miren, puede usar el mazo de madera para despegar el cilindro. Solo se despega. Pero siempre es bueno apenita tocarlo y si pueden zafan la junta. Si no está muy apretada este tipo de junta, zafa. Digo, para los lugares donde no hay, ¿no? Si está todo a la mano y vivís en una ciudad grande, que hay concesionario Benelli a la vuelta de tu casa, listo, ya está. Bueno, el cilindro, nada extraño, en una sola pieza con la camisa incluida. Ahí está, tiene camisa, está fundida con el aluminio, tiene un purgue para cuando le cambiás el líquido refrigerante y es el que lleva el tensor de la cadena de distribución. Ojo con las guías cuando lo sacan que se caen. Y el pistón, primero voy a sacar esto que quiero mostrarle. Esta piecita, que es tan importante, bueno, el tornillito que la tiene, es el empujador. Empujador de la cadena de distribución con un aplicado de un material que reduce la fricción a cero prácticamente. Con buen aceite y esto que está acá, que es lo que tensiona, lo que empuja la cadena, dura el triple. Entonces, bueno, estas piezas son lindas de destacar. Cuando vean una pieza así, con dos colores, que el alma y el acero y la goma es de un material y tiene esta aplicación acá arriba de antifricción, es un símbolo de calidad. Se van dando cuenta que es de calidad. Bueno, le sacamos el pistón. Vamos a buscar el destornillador chiquito. Ahí está. Como siempre, busquen el agujerito, tengan un destornillador sin filo, así de joyero, que es re fácil. Entonces lo pueden enganchar al seguro. Si no, no lo pueden enganchar. Y lo sacan. Ahí está afuera. Ya una vez que se ponen canchero con esto, al principio le va a parecer difícil. Realmente parece difícil. Pero cuando usted lo engancha, ¿ven? Ahí está. Ahí lo enganché. Es engancharlo con el dedo, le pone el dedo arriba del alambre para que no se te vuele y sacas el seguro. Si no está deformado, lo podés poner 100 veces. Ahora, si está deformado, si sos canchero, lo podés enderezar. Pero si no, cambialo. Un consejo de un boludo, como se dice, cambialo por las dudas. Por las dudas. Pero cuando te vayas haciendo canchero, eso es muy sencillo y sale muy fácil y no hay ningún tipo de problema. Bueno, perno flotante, ¿vieron? Lo empujé con la llave Allen para no agarrar nada. Ahí está el pistoncito que tiene acá, como pueden ver, esto negrito, es un aplique antifricción de un pistón de calidad, livianito, chiquitito, el portaaro, digo, ya los pistones son portaaro. Y la cabeza con el fresado de la válvula, porque todo pasa muy cerquita, tiene un cruce interesante, realmente interesante. Bueno, hoy llegamos hasta acá. Ya estoy viendo acá adentro el inyector de aceite a la base del pistón para enfriarlo y poder comprimir y que todo esté bien lubricado. Y acá se ve, bueno, el buen volumen que tiene el cigüeñal, ya lo van a ver. Y el balanceador, tiene un balanceador contrarrotante, está acá, no está abajo, está arriba, acá, como en muchos motores, para favorecer este tamaño chiquitito que tiene y el diseño que acompañan con el cilindro inclinado para adelante. Tiene mucho que ver. Yo prometí hacer un programa de vibraciones. Lo voy a hacer porque me interesa que sepan bien de dónde vienen, cómo se contrarrestan y todos estos detalles de estos diseños tienen muchas veces que ver también cómo se regulan los pesos de las masas rotantes y alternativas y contrarrotantes. Esto es una contrarrotante, lo del balanceador, para que la moto no vibre. Bueno, hasta acá llegamos. La próxima semana seguimos desarmando el Benelli 180.